hablando acerca de lo que está pasando en el mundo alrededor de nosotros. Todos los días estamos viendo lo que está sucediendo en diferentes áreas en el mundo, en las familias. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia, y el Salmo 2 es el que nos está sirviendo como base para esta serie. El Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, cosas inútiles, vanidades, necedades. ¿Por qué la gente piensa en necedades? ¿Por qué la gente piensa en vanidades? En lugar de pensar en cosas que edifican, en cosas que son de bendición para nosotros. Hablamos de que crisis, la definición de crisis la tienen ahí en sus boletines, dice que es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Esta definición no es de la Biblia, desde luego, es del diccionario. Pero para que entendamos, cuando hablamos de crisis, cuando alguien dice estoy en medio de una crisis, ¿qué quiere decir cuando dices que estás en una crisis? Quiere decir que estás en una situación muy difícil que está poniendo en riesgo la continuidad de lo que estás haciendo. Puede ser tu vida, puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que estás haciendo, entra en crisis y es algo difícil que está poniendo en peligro que eso se pueda seguir desarrollando. Hablamos entonces de la crisis mundial que hay de fe. Hay una crisis de fe, la gente está perdiendo la fe por todo el mundo. Hay una crisis de credibilidad y es muy difícil creer en la gente. Es muy difícil que la gente honre su palabra. Es muy difícil que la gente le crea a los políticos. La próxima semana, domingo, hay elecciones allá en México, en el país México, ¿verdad? Y se está hablando tantas cosas tan terribles de lo que está sucediendo en México. Ahorita de estas elecciones hay 19 personas entre candidatos y gente involucrada con la política, asesinados. 19. Increíble. O sea, ya la gente está harta, la gente ya no le cree a los políticos y mejor los están matando. Esto es una crisis terrible que está sucediendo no solamente en México, sino en muchos países. Y también hay una crisis de paz. Por todos lados están brotando guerras, están brotando rencillas nuevamente, guerras civiles internas entre los mismos países, terrorismo, facciones de uno, facciones de otro, y empiezan a haber ausencia de paz. Dentro de la familia, hablamos hace 8 días, en la familia también se ha infiltrado la crisis. Hay crisis de valores, hay crisis de esas cosas tan elementales que las familias de antes disfrutábamos, ¿verdad? Hablamos del valor del respeto, hablamos del valor de honrar a los padres, hablamos de la obediencia, hablamos de la unidad, hablamos de estar juntos, y hay muchos valores que se han estado perdiendo y poniendo en riesgo que el proceso de desarrollo de las familias se siga dando. Hay una crisis de unidad entre las familias. Ya cada quien camina por su lado, cada quien se aísla en su teléfono, en su tableta, y cada quien vive en su mundo. Ya las familias han dejado de permanecer unidas. Y hay una crisis también, desde luego, de amor entre las familias. El amor se ha ido enfriando, el amor se ha ido perdiendo, los matrimonios han perdido ese fuego, esa esencia, ese romanticismo, ¿verdad? Cada quien ya clavado en sus actividades. Ayer estábamos viendo una película en la noche, una historia muy bonita de un par de ancianos, y cuando están en la sala y se abrazan y están los dos ahí y están viendo hacia la pared, ¿verdad? Más había unos cuadros ahí y están así abrazaditos los dos, y mi hija dice: ¿y no tienen tele? O sea, no necesitaban tele, estaban solamente abrazados ellos ahí, no necesitaban una televisión. ¿Por qué? Porque ahora la vida la entendemos nosotros, las nuevas generaciones entienden la vida alrededor de la tele, no alrededor de la plática, no alrededor de la familia, no alrededor de ese momento íntimo, precioso como familia. Esta misma crisis, hermanos, se ha ido también infiltrando, desde luego, y ha ido permeando hacia la iglesia. La iglesia también entra en un periodo de crisis. Ha atacado varias áreas
de la iglesia, esta crisis, y Pablo lo advierte en 1 de Timoteo 4.1. 1 de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa apostatar? Apostatar significa darle la espalda a la fe. Apostatar significa negar la fe. En este tiempo nosotros estamos viendo como nunca antes que la gente le está dando la espalda a la fe. Y eso está causando una profunda crisis dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, llámese como se llame. No estamos hablando solamente de la iglesia evangélica, protestante, la iglesia católica. En todas las iglesias hay una profunda crisis porque se están empezando a infiltrar muchas cosas que antes no se veían. Es impresionante la cantidad de escándalos que han surgido en este tiempo dentro del Vaticano, por ejemplo, y dentro de las organizaciones que eran muy renombradas, dentro de todo lo que era la organización católico-romana. Ha habido una infiltración terrible de escándalos y de corrupción y acusos de abusos sexuales a menores, y es una cosa impresionante lo que está sucediendo ahorita, ¿no? El pobre papa que le tocó ser papa ahora, ¿no? Ya no siente lo duro sino lo tupido. Diario le sale por acá una bronca, y cuando no es el Banco del Vaticano, que es un escándalo de corrupción, es otra organización por acá, padres pederastas que han estado haciendo abuso de niños por todos lados. O sea, hay una crisis tremenda dentro de las iglesias. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, nosotros, la iglesia en general, tampoco se salva de este tipo de crisis. Por todos lados se está viendo esta crisis dentro de las iglesias. Jesús dijo muy claramente en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el amor dentro de las iglesias, hermanos, se ha estado enfriando. La iglesia cristiana no se salva tampoco de esta profunda crisis. Déjenme decirles cuáles son las tres principales áreas donde esta crisis nos está afectando como iglesia cristiana. No hablo nada más de Vida Nueva South Bend, estoy hablando de todas las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, de cualquier denominación, bautistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, anglicanas, pentecostales, brothers en Cristo, todos los que somos cristianos, estamos dentro de esta crisis tan tremenda. Número uno, hay una crisis de convicciones. Una profunda crisis en nuestras convicciones. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones sencillamente son los fundamentos en los cuales descansa nuestra fe. Esa es una convicción. Las convicciones son las verdades bíblicas fundamentales que ya son tan firmes en nosotros, que se han hecho una raíz tan fuerte dentro de nosotros, que ya no nos mueve nadie, ¿verdad? Las hemos creído, las hemos adoptado en nuestro corazón, las hemos estudiado en la palabra de Dios y se han convertido en un cimiento muy fuerte en nuestra vida. Pero en este tiempo hay crisis de convicciones. La gente dentro de las iglesias le cuesta trabajo tener convicciones. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido a la palabra, no nos hemos metido a estudiar la palabra de Dios. El curso del discipulado que muchos de ustedes ya tomaron aquí y algunos están por tomar, habla precisamente de 12 fundamentos, de 12 cimientos importantísimos que necesitamos tener como cristianos. A mí me interesa mucho que todos ustedes conozcan esos 12 fundamentos, que los analicen, que los capten, que los perciban y que los tengan en su corazón. Yo no quiero dar ese curso solamente como un requisito para que tengan la oportunidad de servir dentro de la iglesia. Yo necesito que esos 12 principios estén dentro de su corazón, formando una convicción de quiénes somos. No queremos una iglesia emocional. No queremos una iglesia solamente que se desborda de las emociones. Necesitamos una iglesia con convicciones bien firmes, bien puestas. Pero la crisis viene cuando los cristianos nos dejamos guiar
solamente por emociones, solamente buscando emociones, buscando lugares, buscando eventos, buscando esto, el otro, donde podamos satisfacer una emoción, buscando donde sentir bonito, donde sentir los toques. Está bien, todo eso se vale. Es rico abandonarse en el Señor y emocionarse y llorar y levantar nuestras manos, pero no podemos dejarlo ahí. No podemos dejarlo ahí. Esto se tiene que convertir en una convicción. Tenemos que llegar al punto de tener una verdad bíblica bien fundamentada dentro de nosotros y que no seamos presas fáciles del engañador. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4. Es muy importante lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Él mismo, es decir, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué puso Dios profetas, apóstoles, pastores, maestros? ¿Para qué los puso? ¿Para que hagan la chamba? No. Dice, Él mismo los constituyó a fin de perfeccionar a los santos, es decir, de poner a la iglesia, de empezar a servir a la iglesia, de empezar a establecer esas convicciones dentro de la iglesia. Mi trabajo como pastor no es hacer el trabajo de evangelismo de la iglesia. Mi trabajo como pastor es entrenarlos a ustedes, es capacitarlos a ustedes, es darles a ustedes todas las armas que necesitan para poder estar listos para presentar defensa del evangelio. Dice aquí en el versículo 14, hay un propósito muy especial, un propósito por el cual nosotros tenemos que ser perfeccionados. Fíjense lo que dice el versículo 14, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, es decir, por estrategia de hombres que para engañar emplean ¿con qué? Con astucia las artimañas del error. ¿Cuándo caemos en esta situación? Cuando no tenemos convicciones. Y hoy más que nunca, hermanos, en medio de la iglesia cristiana, en esa crisis de convicciones tan profunda que hay, muchísima gente está cayendo víctima de engaños. Víctima de engaños por hombres que emplean con astucia, dice, las verdaderas artimañas del error. ¿Por qué hay una crisis de convicciones en las iglesias cristianas? Hay una causa. ¿Por qué hay una crisis? Porque las reuniones de estudio bíblico, los cursos de discipulado, las clases de los institutos bíblicos, que es ahí donde se forman las convicciones, no son tan importantes a veces para las iglesias. ¿Por qué? Porque no son tan emocionales como la reunión general. Porque no hay esa alegría y ese desborde y la música y esto y el otro. Y como no son tan populares las clases de estudio bíblico, por eso hay esa carencia de convicciones. Hay que estudiar. Ay, no. Hay que hacer tareas. Ay, no, qué flojera. Hay que pensar. Ay, no, ¿qué piensa el pastor? Para eso le pagamos. Ya que nos los dé masticadito, ya que nos explique. Ya, ¿para qué pienso yo? El estudio, cuando empezamos a estudiar, es donde nos cuesta trabajo. Pero solamente es la única manera en que vamos a poder tener convicciones adentro de nosotros. La única forma en la que vamos a formar convicciones y fundamentos de la palabra de Dios es metiéndonos a estudiar. Fíjense lo que dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23 es la solución para esta crisis. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, es decir, sin ir de aquí para allá,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, tenemos que mantener firme, sin fluctuar, es decir, sin ir de un lado para otro, la esperanza, la convicción, la certeza de lo que creemos, la certeza de lo que la Biblia enseña. La tenemos que mantener, dice, firme, porque de otra manera viene alguien y nos confunde y nos pone a dudar. Viene otro y nos dice otra cosa y nos pone a dudar. Encontramos a alguien que dice algo ahí en el Facebook y nos pone a dudar. Y a veces compartimos cosas que yo a veces les tengo que decir, hey, fíjate lo que estás compartiendo. Es una herejía. Ay, pero es que se oye tan bonito. Es que no tenemos convicciones. No hay convicciones, y al momento de no tener convicciones, cualquier cosa que se nos haga bonito, emocional, inmediatamente caemos en esas trampas, porque hay una crisis profunda de convicciones. Cristianos que después de muchos años preguntan, ¿no? Oye, ¿es cierto que Jesús tuvo hijos con María Magdalena? Oiga, y entonces, primero el purgatorio, después el limbo. ¿Cómo está la cosa ahí? O sea, si estás llegando al Señor, te lo creo y te lo contesto con mucho amor, pero tienes 10 años en el Señor, que se supone que ya tienes convicciones firmes de la palabra de Dios. Y a veces salimos con cada pregunta. Está bien, las contestamos, no hay problema. Pero lo que quiero es que se den cuenta de que a veces hay una crisis tan profunda de verdaderas convicciones. Y la iglesia está pasando por esto. Falta profundidad en la palabra de Dios. Saber quién es el que nos salvó. ¿Qué significa nuestra salvación? ¿Qué significa cuando hablamos de la justificación en Cristo Jesús? ¿Qué significa cuando hablamos de la regeneración en Cristo Jesús? ¿Qué significa cuando hablamos de la santificación en Cristo Jesús? Necesitamos esas convicciones, porque entonces viene cualquiera y nos pone una reverenda trapeada y nos vamos para todos lados. Oye, fulano no, pues se fue con los fulanos otros de las Biblias rojas. ¿Y por qué? Pues porque pues ahí le dijeron y ahí se sintió bonito y dice que ahí le gusta y ya se nos fue. ¿Por qué? Porque no había una convicción. Y andamos como niños fluctuantes. Poblaciones enteras, hermanos, han sido acarreadas por estos engañadores de los que habla Pablo, por falta de convicciones en la palabra de Dios. No sé si se acuerdan, algunos ya habían nacido, algunos todavía no, la mayoría de ustedes todavía no. Allá en 1993, en Waco, Texas, un hombre llamado David Koresh, un hombre que era de origen adventista, creció en la palabra de Dios, pero se desvió de sus convicciones. Y lo que hizo fue atraer hacia sí mismo una serie de personas, y él mismo empezó a autoproclamarse que era la encarnación misma de Jesucristo. Y la gente le creyó. Ay, pues sí. Y la Biblia dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero miren bien, abran los ojos. Pero la gente carente de convicciones, pues si esto se parece a Jesús. Y el angelito los juntó a todos allá en Monte Carmelo, Mount Carmel, allá en Waco, Texas. Y tenía su secta. Y él se vestía como Jesús. Y él pedía a las jovencitas de 13 años para él, para que se tuviera con él matrimonios espirituales. Y los papás les daban a sus hijas de jovencitas adolescentes para que tuviera hijos espirituales con el hombrecito este. Falta de convicciones. Cuando la policía lo descubre, cuando la policía lo cerca, ¿qué hizo? Invitó a toda su congregación, vámonos todos juntos al cielo, y les prendió fuego. 80 y tantas personas murieron calcinadas junto con el loco este. ¿Por qué? Por falta de convicciones, por falta de saber qué es lo que la Biblia dice. Eso fue aquí en Estados Unidos. México no canta mal las rancheras. Hay una ciudad entera allá en Michoacán donde el papá Nabor es el líder de la Nueva Jerusalén.
Y Él es el que dice lo que se hace. Y Él es el que los controla. Y Él es el que los manipula. Y Él dice quién con quién y quién no con quién no. Y Él dice con quién Él sí. ¿Verdad? Él ya murió, pero ya sus sucesores, su nieto ahora es el que está a cargo de todo esto. Y es una secta que controla completamente a toda una población. Ni siquiera el gobierno se atreve a entrar ahí. Él es la ley. Ellos dicen lo que se tiene que hacer. Pero todos dicen que está basado en la palabra de Dios. Y la gente ni siquiera abre la palabra de Dios. Engañados totalmente por una profunda crisis de convicciones. Amados, esto es muy serio lo que está pasando, porque en este tiempo están saliendo sectas casi todos los días. Y están saliendo burladores y engañadores y en la televisión. Ay, pero es que es un canal cristiano. Pues sí es un canal cristiano, pero eso no quita que haya un montón de engañadores y de burladores y de gente tranza. No importa, hay mucha falta de convicciones. No solamente falta de convicciones, otra crisis. Hay una crisis de compromiso dentro de las iglesias. En segundo lugar, crisis de compromiso. La influencia del mundo y de las actividades fuera de la iglesia, hermanos, ahora son mucho más intensas. Cada vez son mucho más atractivas. Es más atractivo lo que hay allá afuera que lo que hay dentro de la iglesia. Hace 30 años, la iglesia, los que tienen aquí más tiempo en el Señor, se acordarán, la iglesia y las actividades de la iglesia eran nuestra vida. Todo giraba en torno a las actividades de la iglesia. Armábamos nuestra vida en torno a las necesidades y en torno a las actividades que había dentro de la iglesia. Era una bendición participar de todas las cosas que había en la iglesia y solamente estábamos viendo qué cosa hacer dentro de la obra de Dios. No era andar buscando qué hacíamos afuera. No era ver qué cosa podíamos hacer afuera. Todo giraba adentro de la obra de Dios. Y era hermoso. Y no crecimos traumados, ni crecimos amargados, ni nada. Nos divertíamos y gozábamos y teníamos las reuniones de jóvenes y teníamos las reuniones de acá y de allá y que ahora vamos a hacer esto. Y el pastor a veces ni se enteraba de todas las locuras que hacíamos. Ya armábamos nuestros grupos musicales y nos íbamos de gira y en una combi a veces nos metíamos hasta 15, ¿verdad? En una combi con mujeres, hombres, maletas, batería, instrumentos musicales en una combi y nos íbamos desde Puebla hasta Cancún, man. Cantando ahí por Coatzacoalcos, cantando en Poza Rica, cantando por acá, cantando en Campeche, en Mérida, y llegábamos a la convención allá. Hacíamos nuestro show, ya vamos de regreso otra vez. Todo giraba adentro de la iglesia. De niños nos íbamos ya de misioneros, así como estos chiquitillos acá. Ya nos íbamos cargando Biblias, caminando ahí en medio de los pueblitos, ahí nos llevaban cargando Biblias. O sea, toda la vida del cristiano giraba en torno a la obra de Dios. Todo giraba en torno a la obra de Dios. En todo estábamos metidos. Había una gran pasión en todo lo que se hacía en las actividades. Cualquier llamado que hubiera para trabajar, inmediatamente. Llamado a velada de oración, llamado a esto, llamado al otro. Todo el mundo inmediatamente acudía. Se sentía ese compromiso, porque era lo más importante que había en nuestra vida, servir al Señor, vivir para agradar al Señor. La gente sentía una gratitud tal y un compromiso personal que no importaba invertir la vida en la obra de Dios. Pero las actividades del mundo se fueron haciendo cada vez más atractivas. La vida fuera de la iglesia se fue volviendo cada vez más intensa. El consumismo excesivo ha metido a los cristianos a ritmos de trabajo cada vez más demandantes. Los cristianos ahora estamos muy distraídos allá afuera o estamos muy agotados de tanto trabajar para satisfacer las necesidades que tenemos de allá afuera. Y la obra de Dios va quedando cada vez con menos compromiso para servir al Señor. Nos cuesta trabajo ahora comprometernos para servir al Señor. Yo platico casi todos los días con muchos pastores amigos aquí en Estados Unidos, en otros países. Tengo pastores, muchos amigos en México, en Brasil, Argentina, Guatemala y uno hasta Australia. Todos dicen lo mismo.
todos coincidimos en lo mismo y todos me dicen exactamente lo mismo. No es asunto de país, no es asunto de cultura, es asunto de falta de compromiso del cristiano. Y yo a veces ahí nos ponemos ahí platicando, digo, ¿qué estamos haciendo mal, mano? Y muchos dicen, pues no sé qué nos está fallando, pero pues hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Un pastor muy sabio, ojalá pueda venir, hermano, también bonito. Y él dice, son los tiempos, mano. Son los tiempos. Y ese hombre, si llega a venir y lo oyen platicar, van a ver, ese hombre se desgastó completamente en la obra de Dios. En todos los tiempos está pasando lo mismo. Los cristianos les está costando mucho trabajo comprometerse en la obra de Dios. Hay un sentir muy generalizado en todas las iglesias, por eso les digo, no nada más aquí, en todas las iglesias. Y algunos pastores me han dicho a mí, como que siento como que la gente dice, como que nos hacen un favor a los pastores con querer ayudar en la obra de Dios. Como que sienten que, ay, pues vamos a echarle la mano al pobre pastor. Ay, pues va. O sea, no sentimos la obra nuestra. No es mi iglesia, no es la obra de mi Dios, no es la gratitud, el compromiso que siento por Dios, es, pues vamos a echarle la mano al pobre loco para que no se sienta solo. O sea, no lo digo por mí, hermanos, en todos lados está pasando esto. En todas las iglesias está pasando, hay una crisis tremenda de compromiso con la obra de Dios. Sí te ayudo, pero sin compromiso. Déjame ayudarte, pero no me quiero comprometer. No quiero fallarte, ¿verdad? Eso es lo que se dice siempre. Yo te aviso, cuando yo tenga tiempo yo te aviso, papá, yo te ayudo. O sea, ¿sí me entienden, verdad? ¿Sí me entienden? Y es triste esa situación, se los confieso, es triste. Es triste, sobre todo ahora los pastores jóvenes. Hay pastores jóvenes, hablaba yo con este muchacho, con Isaí Zamudio, allá en Virginia está él. Y él, para él es normal esto ahora. Él apenas hace 2 años empezó a pastorear. Y le platico y me dice, pues así es, mi George, así es la cosa, que no. Dice, pues hay que estarle rogando a la gente para que ayude, mano. Dice, pues yo lo que hago es tratar de no molestarlos mucho en la iglesia. No les pongo muchas actividades. Yo prefiero no sacarlos de su esfera de comodidad, de descanso. Dice, porque pues así es, la gente pues tiene su quehacer, la gente acá. O sea, esa es la mentalidad ahora de lo normal de los nuevos pastores. Pero los que ya somos viejos lobos de mar, mano, nos acordamos y añoramos el tiempo cuando la iglesia se comprometía. Cuando había un compromiso tan tremendo de toda la gente. Que la obra de Dios se llevaba a cabo. La obra de Dios nunca se detenía. Y se organizaban un montón de cosas. Y no se organizaban en torno al pastor. No era el pastor nunca era la figura principal en las iglesias. Era la iglesia la que se involucraba. Era la iglesia la que se desgastaba, la que se comprometía. Los jóvenes por un lado, las mujeres por otra, los hombres por otro lado. Todo el mundo trabajando, cada quien. Yo me acuerdo cuando empezamos Vida Nueva en Puebla, hace un montón de años. Era ni siquiera edificio, ¿qué cosa era eso donde estábamos ahí? Una carpa. Y 2 oficinillas ahí, zarras que medio adaptamos ahí. Y una carpa, man, ese era nuestro edificio. Pero a la hora que yo llegara, a la hora que yo entrara ahí, había gente ahí, mucha actividad, gente trabajando. Los adolescentes estaban ensayando los mopeds, los jóvenes estaban ensayando la alabanza, las mujeres estaban organizando eventos para ir a no sé dónde. Había hombres reparando siempre la bendita carpa que todo el tiempo se goteaba de agua, pero siempre había ahí hombres que estaban reforzando y jalándole por acá y poniéndole parches y trepados ahí arriba. Siempre era un hervidero de gente ahí. Y no era porque yo lo provocaba, no era yo. Era la iglesia que estaba comprometida y quería servir al Señor.
Había ese compromiso, había ese deseo de buscar más de Dios, de agradecer al Señor, de que la obra de Dios se pudiera llevar a cabo. Ayer orábamos ahí en Vida Nueva, ahí en la college, y estábamos diciendo, Señor, ya quiero ver esto hirviendo de gente, ya quiero ver aquí este salón de aquí abajo terminado, ya quiero verlo lleno de computadoras, ya quiero que sean las 3, 4 de la tarde y que se llene aquí de muchachos haciendo sus tareas en las computadoras, que los jóvenes estén dándole tutoría a los más chiquitos, que les estén enseñando, que se abran las clases de inglés, que se abran las clases de computación para los adultos, traer los programas que nos han estado ofreciendo de la ciudad acá. Ya me desesperé y no pasa todavía. Y ahí vamos. Ya quiero ver eso, y les decía hace rato, ya quiero ver a nuestros muchachos jugando ahí en ese campo de fútbol bien hecho. Ahorita no se les antoja, pues no, pura tierra. Ya por Chihuahua, no. Pura tierra. Pero algún día, y si no yo solito me lo he hecho, pero de que lo vamos a tener, como sea. Y vamos a ver todo lo que Dios quiere hacer. Yo quiero sentir ese compromiso. ¿Qué es tener un verdadero compromiso con la obra de Dios? Miren lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:15. Esto es lo más bonito de comprometerse con la obra de Dios. Y este es el pensamiento que yo creo que le está faltando a la iglesia en general en todos lados. Volver a este pensamiento del apóstol Pablo. 2 Corintios 12:15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándonos más, seré amado menos. Qué grueso. Por cierto, ¿qué haces aquí? Bueno. Yo con el mayor placer, dice Pablo, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me voy a gastar del todo por amor de vuestras almas. Dice, aunque ustedes cada vez me quieran menos, les dice Pablo. Y se los dice, ¿saben por qué Pablo? Porque Pablo cada vez que llegaba allá a Corinto, hermano, les ponía unas regañizas a los hermanos. Y les daba unos jalones de orejas. No, yo soy una blanca palomita. No, Pablo, lean 1 y 2 de Corintios y vean cómo trata Pablo a los corintios. Y si no les alcanza con eso, lean Gálatas y vean cómo les dice Pablo a los Gálatas. O sea, Pablo no se andaba con cuentos. Ese sí se las cantaba derecho. Y por eso les dice, no me importa, me voy a gastar todo yo por amor, dice, de sus almas. Aunque ustedes me quieran menos, dice, por la forma en como yo les hablo. Dice, pero yo me voy a gastar. Ese es compromiso, hermanos. Ese es compromiso, decir, ¿sabes qué? No importa lo que esté pasando en mi vida, no importa la situación, no importa que estoy cansado, vamos a comprometernos con el Señor, vamos a comprometernos los muchachos de alabanza, vamos a comprometernos los sugieres, las mujeres, los varones, los jóvenes, o sea, vamos a comprometernos. Los adolescentes tienen su junta, tienen sus reuniones, no se pueden reunir a veces, ¿por qué? Porque los papás les dan flojera traer a los adolescentes. ¿Por qué no viniste? Es que mi papá estaba muy cómodo allá en el parque echando su carne asada y no me quiso traer. No es posible esa falta de compromiso, hermanos. No es posible, de veras. Es increíble. Es increíble. Yo quisiera que se pudieran poner en mis zapatos un par de minutos cada uno. No nos da tiempo. 1 minuto cada uno. Y que sintieran esa desesperación que a veces me entra a mí. Y a muchos pastores, como les decía yo, de muchas iglesias, en muchos países, está pasando lo mismo. Hay una pasividad en la iglesia. Ahí voy, acelerino, ahí voy. ¿Vas a llegar? Sí, ahí voy. Y el mundo se está perdiendo sin Cristo, hermanos. ¿Me aman todavía? Y si no, ni modo, el Señor me ama. Tercera crisis. Hay crisis en la iglesia. Hay crisis de santidad. Hay crisis de santidad. Iglesias que han eliminado de sus predicaciones completamente la palabra pecado para que la gente no se ofenda.
No hablemos ya del infierno, para que no se asusten los nuevos. Predicaciones motivacionales. Eres un campeón. Despierta el gigante que hay en ti. Tú puedes alcanzar el éxito, no la santidad, el éxito. Predicaciones exaltando más lo que son las corrientes humanistas y lo que se llama ahora el positivismo. Y cada vez menos en los púlpitos se confronta al pecado con el pecador. Si a ustedes les gusta ver predicaciones en la televisión, en el radio, todo eso, analicen, aprendan a analizar, a discernir cuándo es una predicación de la palabra de Dios y cuándo es un mensaje de motivación personal basado en la palabra de Dios. Es muy diferente, es muy diferente. Cuando solamente te están hablando de que tú puedes y échale ganas, que Dios va a hacer acá y que tú y acá y puras promesas, ¿verdad? Puras promesas. El clásico, ¿verdad? Ponle like si tú crees que Jesucristo es el que te va a dar todos los deseos de tu corazón. Y la gente like. Y cuando yo le pongo, pero si no te arrepientes de todos tus pecados, olvídate de todos los deseos de tu corazón. Ay no, hermano, qué grosero. Lo voy a borrar. Queremos todo lo bonito, pero no queremos la santidad. Queremos todas las promesas, pero no queremos la responsabilidad de las promesas. A la gente se le está dando una falsa esperanza. No es tan malo lo que estás haciendo, hay gente peor, no te preocupes. Dios te ama así como eres, ¿verdad? La gran mentira de este tiempo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dime dónde dice eso en la Biblia. La Biblia no ama, Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Dios ama a los que se arrepienten y le buscan de todo corazón. Ahí sí Dios te ama. Cuando en medio de tu pecado, en medio de tu corrupción espiritual, buscas al Señor mientras puede ser hallado. Le llamas en tanto que Él está cercano. Cuando el impío deja su camino y se vuelve a Jehová, entonces Dios dice: yo te amo, hijo, ven conmigo porque yo te voy a amar, porque tú eres mi hijo. Pero Dios no puede amar ni el pecado, ni puede amar al pecador, porque va en contra de su santidad. No puede haber presencia de pecado en la santidad de Dios, a menos que nos arrepintamos, a menos que busquemos la salvación, a menos que busquemos la justificación en Cristo Jesús. Dios no puede amarnos. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio a su hijo. ¿Por qué? Porque no dijo: ay, pues yo los amo así como son, yo los amo así de pecadores, así los amo de pecadores, no se preocupen. ¿Estás cubierto de pecado? No te preocupes, Dios te ama. No, Dios te amó de tal manera que envió a su hijo, para que a través de la sangre preciosa de su hijo, entonces tú puedas ser limpio y puedas presentarte delante del Padre. Y entonces sí, dirá el Señor: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes. Pero no hay santidad. Huimos de la santidad. Hay crisis de santidad. El profeta Isaías lo anunció, Isaías 5:20. Él lo dijo 600 años antes de que apareciera el Hijo de Dios. Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida.
Sí. Tu martini, tu daiquiri. Ay, es que si me echaron un drink bien chido en aquel club. Ay, de los que son fuertes para mezclar bebidas. Pobres de los bartenders, ¿no? Ya se los llevó aquí Isaías. Ay de los que son valientes para beber vino. Cómo me chocaba a mí el ambiente de borrachos cuando yo trabajaba en el laboratorio. Hasta un día que les puse una grita que jamás se les ha olvidado, yo creo. Eso de que, ¿qué estás tomando? Pues vamos parejos, uno y uno, tenemos que ir juntos. Te digo, oye, ¿te quieres embrutecer? Embrutécete tú. ¿Por qué me quieres jalar a fuerza a mí? Y así es el código, ¿verdad? Entre borrachos. Usted no sabe nada de eso, pero así es, me han platicado del mundo. Se agarran su cartón y tienen que ir, una, ¿cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas? Vamos igual, compadre, vamos igual, es la misma. Ok, ya, acábesela, porque ya voy, yo voy a abrir la otra. Y ándele, y ándele, ábrale. Okay. Ay, de los que son valientes para beber vino. Ay, mamacita. Con Dios no podemos vivir en los dos lados, hermanos. O vivimos en la santidad de vida que pide Dios, o nos morimos en nuestros delitos y pecados. No hay opción. No hay opción. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Primera de Pedro nos da la clave. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando en la Biblia encuentran esta expresión que dice ceñid vuestros lomos, lo que significa es cuando la gente, los hombres iban a salir a la guerra, o cuando se iban a preparar para una acción física muy fuerte, tenían que fajarse. Lo que hacen ahora todavía en los lugares donde es trabajo duro, ¿verdad? Vas a cargar bultos de cemento, vas a cargar cosas muy pesadas, te tienes que ceñir, te tienes que fajar. Y estos amigos en el tiempo bíblico se fajaban desde abajo, así con una cosa como pañal, así, para que tuvieran mucha fuerza, sobre todo en la parte superior de los muslos. Cuando tú te agachas, y no me agacho porque ya no me levanto, pero cuando tú te agachas y te levantas, ¿dónde se hace la fuerza? Acá atrás de los muslos. Entonces ellos tenían que fajarse toda esta parte, hasta acá, hasta la cintura, para poder hacer fuerza, para poder levantar esas piedronononas que levantaban para las catapultas y para poder entrar en guerra. Se tenían que fajar. A eso se le llama ceñir los lomos. Fajarte, prepararte para entrar en guerra, en acción. Viene algo muy pesado que tienes que cargar. Viene una obra muy pesada que tienes que hacer. Y dice aquí Pedro: por tanto, ceñid los lomos, dice, pero de vuestro entendimiento. Abre la mente, abre tu cabeza, abre tu memoria, ábrete a la palabra de Dios. Dice: sed sobrios. Sobrios, es decir, en tus 5 sentidos. No te distraigas. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis. Conformar quiere decir no tomes la forma de los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia de la palabra de Dios. 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y aquí Pedro da una fórmula muy simple de cómo podemos vivir en santidad. Santidad no significa que te tienes que vestir así de una forma especial. Santidad no significa que tienes que dejarte una peloncita así como la que ya me salió a mí aquí atrás.
Santidad no significa que te pongan una velita ahí cuando estás en tu casa. Eso no significa santidad. Versículo 22 de ese mismo capítulo de 1 de Pedro 1. Ahí nos dice lo que es la santidad. Habiendo purificado. Esa es la santidad. Purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué? No fingido. Díganlo sin miedo. ¿El amor fraternal qué? No fingido. No es el clásico, ay, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, Pero así, este cuate, si supiera lo que estoy pensando de él ahorita. Dios te ama, Dios te bendiga. Me caes en la punta de el amor fraternal, no fingido. No fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, es decir, con ganas, mano, con ganas. Si vas a darle un abrazo a alguien, dale un abrazo que valga la pena. ¿Cómo estás? Apenas si lo tocas, mejor nomás dale la mano ya, con eso es suficiente. O sea, ámalo con todas tus entrañas, con ganas. Con ganas, dile que Dios te bendiga, hermano, gracias. No me caes muy bien todavía porque a lo mejor no te conozco, pero aún así te amo en el Señor. Aún así tengo el deseo de que seamos una verdadera familia y que podamos estar juntos y buscar la santidad que nos hace falta. Versículo 23, siendo renacidos. Es decir, volver a nacer, no de simiente corruptible, lo que le explicó el Señor a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, no de simiente corruptible, no de la carne, sino del Espíritu, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea su nombre. No hay otra. Todas las predicaciones, hermanos, vuelven a caer a lo mismo. Lean la Biblia. ¿Cómo vamos a ser santos? Leyendo la Biblia. ¿Cómo vamos a llegar a la santidad que el Señor nos pide? ¿Cómo vamos a romper esa crisis de santidad? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra, hermanos. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Hermanos, es a través de la palabra de Dios. No hay más. No hay más. No hay más. Me gustaría decirles que es a través de hacer una oración. Me gustaría decirles que es a través de una experiencia emocional, traerlos a todo aquí al frente y ponerles manos y hacerlos sentir toques y calambres y gritos y demás, y ya, agarraron la santidad. Me encantaría decirles eso porque es mucho más fácil y más rápido, pero no es así. Les mentiría. La santidad viene solamente a través de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de una convicción personal, de un deseo de cada uno de nosotros de meternos a la palabra de Dios. Yo quisiera, si pudiera, meterme a las mentes de ustedes y activar ahí algo que nos haga anhelar la palabra de Dios como muchos ya lo están haciendo. Pero muchos seguimos en medio de la crisis y seguimos viviendo en medio de la crisis y la iglesia se está sumiendo en la crisis. Porque desgraciadamente, de acuerdo a los datos que da la Sociedad Bíblica Americana, que es la encargada de publicar todas las Biblias, la demanda de Biblias está decreciendo cada vez más. Se está yendo para abajo. En los 60 fue una producción espantosísima de Biblias, en todos los idiomas. Y ahora la Sociedad Bíblica está viendo cómo la producción y la demanda de Biblias va bajando. ¿Por qué? Porque la gente se está acostumbrando a solamente lo emocional, a lo bonito, a lo que hace ruido en las iglesias, y nos estamos olvidando de meternos a la palabra de Dios. Y si no está la palabra de Dios abundando
morando abundantemente en nuestros corazones, hermanos, la crisis de santidad se va a hacer más fuerte y va a ir creciendo y va a ir creciendo, y vamos a tener aberraciones de iglesias como las estamos teniendo ya, con pastores, con predicadores homosexuales. Vamos a tener aberraciones de iglesias donde a los jóvenes en las iglesias se les están abriendo sus propios bares dentro de las iglesias. Está pasando. Hay una crisis de santidad. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Quizás no podamos resolver todas las crisis, hermanos, del mundo, pero ¿qué les parece si empezamos a resolver las nuestras? Crisis, situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Vénganse, Benji. ¿Qué es lo que está poniendo en peligro tu desarrollo como cristiano, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que está poniendo en riesgo, hermanos? Que el proceso de Dios se siga desarrollando en nuestras vidas. Falta de convicciones. Hay que empezar a tomar el primer curso, por lo menos. Empezar a estudiar, empezar a meternos a la Biblia. Falta de compromiso. Comprométete con el Señor, no conmigo. La bronca no es conmigo. La bronca no es conmigo. A mí no me hace ningún favor ayudando en la iglesia. No es conmigo el favor. Es con Dios. Es con Dios. Hay mucha bendición cuando se compromete la gente y empieza a servir a Dios de una manera especial. Hay crisis de santidad. Hay que empezar a meternos a la palabra de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué insistimos en vivir en medio de estas crisis cuando Jesús, el Hijo de Dios, ya nos dio la oportunidad de ser libres? Ahora pues, dice este Salmo 2 al final: oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que confían en el Señor. ¿Cuántos quieren confiar en el Señor? Si reconoces alguna de estas áreas que está fallando en nuestra vida, yo tuve que reconocer algunas a lo largo de esta serie, porque el primero que le habla a Dios siempre es al que prepara la plática. Y créanme que a veces hay cosas que yo no quisiera decir, porque yo sé que me estoy pisando el pie yo mismo, pero es la palabra de Dios y lo tengo que decir, porque el Señor me va a demandar. Pero a veces cuando nos confronta la palabra de Dios, y como dice el apóstol Pablo, nos vemos a cara descubierta y vemos la gloria de Dios a través de su palabra, y vemos tantas áreas en las que estamos fallando. De veras no cabe más que darle gracias a Dios por su misericordia. Lo que leímos al inicio de la reunión en Lamentaciones 3:20: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿El Señor nos va a sacar de estas crisis? Claro que sí. A su iglesia, porque Él viene por una iglesia triunfante. Dice el Señor que viene por una iglesia sin arrugas, sin mancha. Y el Señor quiere limpiar a la iglesia, y tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestras vidas. A través de la cena del Señor recordamos que estas palabras, hermanos, son fieles y verdaderas. A través de este memorial, de tomar el pan, de partir el pan, de tomar el jugo de uva, recordamos que estas palabras son fieles y verdaderas. Así es que en acción de gracias y con una actitud de adoración preciosa que tenemos en este momento todos, después de haber escuchado la palabra de Dios, vamos a participar de la cena del Señor. Las tres primeras hileras, vengan por favor por los elementos, las hileras de atrás, con los sugieres que están allí en medio.
Y estamos en actitud de adoración mientras Benji nos ministra un canto de adoración. Espíritu te exalta mi Dios. Sí, Señor. Bendice tu nombre, mi corazón confía en ti. Mi vida Señor, mi vida te alaba, Señor. Espíritu te exalta, mi Dios. Bendice tu nombre, mi corazón confía en ti. Hay otro Dios, hay otro nombre, solo tú eres digno, digno de honor, solo a ti. Diga Señor, no hay otro Dios, no hay otro nombre, solo tú eres digno, digno de honor, solo a ti. Solo a ti. Cuando el Señor Jesús instituye esta ceremonia tan sencilla, hermanos, era Él y un grupo de 12 personas solamente. Era la iglesia. Y en ese momento estaba una profunda crisis en la iglesia, porque al líder principal lo iban a matar, lo iban a asesinar, lo iban a crucificar. Y ese es el mejor ejemplo de cómo podemos nosotros, para nuestra vida personal, todos entender cómo Dios tiene el poder para sacarnos de cualquier tipo de situación, de cualquier tipo de crisis. A veces quizás nosotros hemos dicho, es que lo que yo estoy pasando en mi vida no se compara con nadie. Lo difícil que está sucediendo en mi vida, no sé si Dios va a poder sacarme de esto. ¿Qué fue lo más difícil que pasó en la crisis de esta iglesia que estaban haciendo? Que el líder principal murió en una cruz. Y en esos días yo creo que la gente dijo, bueno, pues ya se acabó. La crisis fue tan grande que esto se terminó. Sin embargo, para Dios la crisis no había terminado. Sin embargo, Dios todavía tenía el plan. Y por eso al tercer día Jesús resucita. Y gracias a esa resurrección, después de más de 2000 años, aquí estamos nosotros celebrando esta pequeña ceremonia. ¿Qué significa esta ceremonia? Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias a Dios por el pan. Señor, muchas gracias, porque este pedacito de pan, esta galletita, Señor, nos recuerda ese cuerpo que fue quebrado, ese cuerpo que fue molido, ese cuerpo que fue traspasado por esa lanza en esa cruz. Este pedacito de pan nos recuerda solamente que tú fuiste herido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y a pesar de que nosotros nos alejamos como ovejas, a pesar de que cada uno de nosotros se descarrió como oveja y cada cual se apartó por su camino,
Tú llevaste, Señor, en ese Cordero, tú llevaste en Jesucristo el castigo de todos nosotros. Señor, muchas gracias por ese cuerpo quebrado, por ese cuerpo que fue molido por mis rebeliones, por mi pecado. Gracias, gracias. Comamos el pan con acción de gracias. Pablo continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, muchas gracias por la sangre. Gracias por tu sangre preciosa que fue derramada, gota a gota. Mi redención se iba completando. Cada gota que era derramada por tu sangre, de tu sangre, me acercaba más al trono de Dios. Me acercaba más a la santidad de Dios. Me acercaba más al compromiso con Dios. Me acercaba más a tener una convicción de mi salvación. Este juguito de uva, Señor, nos recuerda solamente esa sangre que fue derramada, por la que te damos gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias. Y la tomamos, Señor, con acción de gracias. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor estás anunciando hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, hermanos. Pero cada vez que nosotros hacemos este pequeño recordatorio, estamos anunciando que hay una convicción en nosotros. Creo que Jesucristo viene por su iglesia. Creo que Jesucristo viene por mí. Creo que voy a resucitar y que voy a vivir con el Señor por toda la eternidad. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara y tu palabra nos edifica y tu palabra nos confronta y tu palabra nos hace sentir, Señor, que tú estás más vivo que nunca y que nuestro corazón se puede gozar y nuestro corazón se puede alegrar en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque en medio del trono de la gracia no hay crisis. Gracias porque sigues estando en control del universo. Gracias, Señor, porque nada, Señor, se mueve sin tu consentimiento, Padre. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y porque tu iglesia ha sido establecida sobre esta verdad, sobre la verdad de Jesucristo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Gracias, bendito Dios, por esta reunión. Gracias por nuestros visitantes. Gracias por las personas que están por primera vez. Permita que se puedan llevar, Señor, en sus corazones algo de tu palabra, y que ellos puedan un momento tener, Señor, ese encuentro contigo personal y decir: yo quiero de ese Dios, yo quiero saber más de ese Jesucristo del que hablaron en la reunión. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.